Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de construcción de bases de datos con MySQL. Para hoy vamos a revisar lo correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3 y a su respectivo material de formación, que es básicamente el lenguaje SQL. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía de aprendizaje al respecto. Entonces, acá en la actividad de aprendizaje 3 vamos a utilizar el SQL, lenguaje estructurado de consultas, para la realización de operaciones sobre los datos. Para esta actividad debemos tener en cuenta el componente formativo, el lenguaje SQL. Aquí llegó. El cual es un lenguaje que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales y permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos. ¿Listo? ¿Qué debemos entregar como evidencia de lo que vamos a entregar aquí en este enlace de actividad de aprendizaje 3? Dice, esta actividad se debe construir un informe en un documento en Word sobre la aplicación y uso del conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. En este debe agregar la ejecución y resultados de los comandos DDL y DML, ahora los vamos a revisar en el material de formación que son, aplicados a la base de datos construida para el caso de estudio propuesto en la actividad 3.2, estudio de caso Importec SAS, es decir, la de los celulares. A partir de los pasos expuestos y con base en lo consultado en el componente formativo, se debe realizar el siguiente informe. Entonces es un documento en PDF que evidencia el paso a paso de la ejecución de las instrucciones y sentencias de DDL y DML del lenguaje SQL sobre la base de datos construida para el caso de estudio propuesto. Es decir, que vamos a generar básicamente una base de datos con unas sentencias SQL y pues le vamos a colocar alguna información y eso es lo que ustedes deberán entonces entregar en un informe el paso a paso de cómo les queda la base de datos. ¿Listo? Para que aprendamos a manejar las sentencias SQL. Entonces vamos a ver el correspondiente material de formación, que es este de el lenguaje SQL. Entonces nos dice, a través del lenguaje estructurado de consultas SQL se puede acceder a la creación, gestión y administración de las bases de datos a partir del uso de sentencias y comandos que nos facilitan la interacción con las bases de datos relacionales. Perdón. Aquí nos muestra un corto video de contextualización, entonces vamos a ver qué nos dice. Introducción. En este módulo se profundizará en el estudio del lenguaje estructurado de consulta SQL, el cual es un lenguaje de dominio específico utilizado en la programación y diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, a partir de la utilización de las sentencias propias del lenguaje en cada uno de los componentes DDL, DML y DCL, con ejemplos que permitan apropiar el conocimiento de la utilización de SQL en MySQL. Bueno, entonces vamos a revisar qué son estas sentencias. Entonces lo primero es, ¿qué es SQL? Entonces viene de sus siglas en inglés Structured Query Language, en español, lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operación entre ellos. Aquí hay otro videito, este es un poco más largo, entonces este ya se los dejo acá está en YouTube para que ustedes pues lo revisen y se contextualicen, que dura como 15 minutos aproximadamente, creo. Entonces, ¿qué pasó? No me cargó, ahí lo revisan. Vamos a ver propiamente entonces en qué consisten las sentencias que vamos a utilizar y las vamos a comenzar a aplicar en nuestro Workbench, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es conexión a la base de datos.
Entonces, la conexión al servidor de Acetos MySQL se puede realizar de dos maneras distintas, utilizando una interfaz de línea de comandos o haciendo uso de la interfaz gráfica de administración. En este caso, Workbench, que es la herramienta con la que hemos venido trabajando en los módulos anteriores. Entonces, vamos a ver cómo hacer conexión con el servidor para poder trabajar con las sentencias SQL y después vamos a ver cuáles son estas sentencias. Entonces, como dice aquí, hay dos formas de hacer conexión con la base de datos. Una por conexión de la línea de comandos, que vamos a verla cómo es, y la otra es por la plataforma Workbench, ¿listo? Entonces, obviamente nos vamos a centrar luego en la plataforma Workbench porque es más fácil, pero les voy a mostrar de todas formas cómo se hace una conexión por línea de comandos a la base de datos para que ustedes sepan pues que se puede hacer. Entonces, lo primero es abrir la consola del símbolo del sistema, ¿sí? Entonces, uno viene acá y le coloca CMD y abre esta consolita, ¿listo? Acá uno lo que debe hacer es ingresar este comando que está aquí. Es MySQL -h, que va a ser el host o el servidor donde está instalado, -u, el nombre de usuario, y -p, el password. ¿Cuál usuario y cuál password? El usuario y password que le colocaron al instalar el MySQL. Él les pidió un usuario y un password, ¿cierto? Entonces, con ese usuario y un password, nosotros copiamos este comando y lo pegamos por acá. Ay, perdón. Perdón, aquí. Por aquí lo tengo copiado. Más fácil así. Entonces vengo y lo pego acá, miren. MySQL -h localhost porque nos vamos a conectar en este host, en el local. -u root porque ese fue el usuario que yo le dejé. Y el password, miren, ahorita ya me lo pide. Entonces yo le coloco el password que yo le coloqué, con el que yo instalé el MySQL. Y miren que ya me dice Welcome to the MySQL Monitor. Es decir, bienvenido a MySQL. Quiere decir que ya estamos dentro del motor MySQL. Y como sabemos también, porque si ustedes miran este prompt que estaba acá, que decía Say Users Jorge, cambió y ahora ya dice MySQL. Entonces me doy cuenta que estoy en MySQL. ¿Y qué puedo hacer? Comenzar a usar algunos comandos que ahora los vamos a ver, como por ejemplo Show Database. Miren, entonces le coloco Show Database. ¿Qué pasó? Me metí mal el comando. Perdón. Show Databases. Me comí algo. Sí, me comí la última S. Es en plural. Show Databases. Entonces, miren, aquí ya me muestra en este momento las bases de datos que están existentes en mi MySQL. Y por ejemplo, esta de empleados fue una de las que creé de prueba. Entonces, ahora vamos a ver cómo crearla. Pero si yo quiero seleccionar algo, entonces le doy select asterisco desde from empleados y alguna de las tablas es producto, luego las vemos. Ahí se me olvidó el punto y coma, siempre cerramos con punto y coma. Entonces miren, aquí mostré la base de datos de la base de datos empleados, alguna de las tablas que en este caso es producto, que tiene un ID de producto, un nombre del producto, un precio y un stock, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren, esto lo podemos hacer por acá, por la consola, o lo podemos hacer igual por acá por Workbench. Entonces obviamente uno trabaja ya luego más que todo acá por Workbench, sobre todo porque le permite a uno pues guardar, miren como tengo aquí yo en archivitos las mismas consultas que tenemos acá, lo mismo que uno va escribiendo, pero lo podemos ir guardando en un archivo. Entonces, de esta manera, pues podemos tener ya nuestras consultas guardadas. Esa es como la diferencia. Acá de pronto, si uno necesita hacer algo rápido, pues, no sé, cambiar un dato, ingresar una nueva tabla, crearle un nuevo usuario, pero lo más común es hacerlo, pues, por acá, por las consultas ya en un archivito, ¿listo? Pero entonces de esa manera se puede. Aquí está el comando. Como ingresar, ya vieron, pide la contraseña de acceso con el MySQL. Y pues ya nos dice, entonces dentro de la consola MySQL se tendrá a disposición todas las sentencias de MySQL para el trabajo con la base de datos. Entonces lo primero que se tenga que conectar con una base de datos en concreto, entonces para ello se le dice cuál base de datos. Entonces por ejemplo, use mi databases, use mi base de datos, entonces va a usar esa base de datos. Entonces por ejemplo, si uno viene acá y le coloca use y en mi caso empleados,
pues le estoy diciendo que esa es la que vamos a usar y miren que aquí dice database cambiada, es decir, ya sabe que vamos a usar la base de datos empleados. Si yo le coloco select from empleados, por ejemplo, select empleados, entonces creo que es, ahorita lo miramos. Entonces, pues con esos diferentes comandos podemos ir recorriendo el contenido. Por ejemplo, este sí era el de la tabla producto. Y aquí me muestra, por ejemplo, la tabla, ¿listo? Entonces se especifica cuál base de datos vamos a usar. ¿De cuál? De todas las que me muestra con el comando show databases, ¿sí? Entonces de estas que me muestra aquí, obviamente aquí cuando uno ya haya generado 5 o 10 bases de datos, pues le saldrán aquí todas listadas. Entonces con use decimos cuál base de datos vamos a usar y podemos empezar a hacer las consultas, como ven en este caso, para ver las tablas, por ejemplo, o cualquier otra modificación. ¿Listo? Aquí hay una nota muy importante que ahí me pasó y es que hay que fijarse que todas las sentencias dentro de la línea de comandos MySQL deben acabar en punto y coma. Si no se escribe, entonces me pasa lo que me pasó por aquí, que en esta, por ejemplo, no lo escribí y me salió el siguiente PRON y me tocó escribirlo en el siguiente PRON. Entonces es importante siempre deben terminar con punto y coma. ¿Listo? Ahí ya se sabe, ahí ya sabe MySQL que ahí termina la instrucción y por ende procede a ejecutarla. Si uno no coloca el punto y coma, MySQL piensa que es que la instrucción va a seguir, que de pronto fue muy larga y entonces uno la quiere acabar acá, no sé, y él todavía no la va a ejecutar, sino hasta que uno le coloque el punto y coma. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, el show databases punto y coma para ver las bases de datos que existen. Bueno, eso por el lado de la consola de comandos. Y el otro es por MySQL Workbench, que es este que tengo acá. Que, bueno, va a salir para mostrarlo tal cual como está en la guía, que ya te lo tenía ingresado. Si ven este cuadrito que dice acá MySQL Connection, es justamente ahí donde le damos e ingresamos. Aquí nos va a salir este cuadrito de crear una nueva conexión. Miren, este que está aquí. Entonces nos va a salir crear una nueva conexión. Entonces le colocamos el número de una conexión, el localhost, el root y acá sí está el respectivo password. Entonces ya vamos a poder acceder y ya podemos empezar a manejar los archivos. Entonces acá en el Workbench hacemos clic en este que está aquí. Miren, hacemos doble clic. Bueno, en este caso porque lo que yo ya lo ingresé. Si no es como si entráramos aquí en Database y Connect Database. Miren, es este mismo que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va aquí? Acá un nombre cualquiera, conexión TCP/IP, localhost, el puerto, la conexión root, si hay un password y lo colocamos acá e ingresamos, ¿listo? Cuando ya ingresemos, entonces nos va a cargar más o menos esto que está aquí. Este es un script que me genera por defecto. Y aquí yo ya puedo entonces venir y darle en New File aquí. Miren, aquí me dice SQL File. Y aquí puedo comenzar a hacer lo mismo que hicimos acá en la consola. Como por ejemplo, esta que dice la primerita Show Database. Entonces, si yo vengo acá, le coloco Show Databases, punto y coma, y presionamos este rayito amarillo. Entonces, miren, las mismas que me mostró acá por la consola me las va a mostrar, pero acá ya en la interfaz gráfica, ¿sí? Son las mismas que están aquí, miren, ¿sí? Las databases. Si yo ya quiero entonces seleccionar algo, entonces aquí le podemos colocar el use data, el use empleado. Vamos a utilizar la base de datos empleados y vamos a seleccionar, por ejemplo, que es el otro comando, ahorita lo vemos en la guía, from la base de datos empleados y en este caso, por ejemplo, la tabla producto, que fue la que mostré acá. En el otro, escalado. Pues miren, aquí está. Bueno, el show database se borra, lo sobrescribe. No se sale acá. Show databases, miren, aquí están los dos resultados y el producto que seleccioné. Entonces aquí está básicamente la misma tabla que está acá, ¿sí? Entonces lo mismo que se hace por consola se puede hacer por
el Workbench, pero lo que les decía, este archivito yo luego le puedo dar aquí, guardar script como, por ejemplo, y venir y guardarlo. Y aquí me queda, por ejemplo, queries SQL, consultas SQL. Si este es el proyecto de los celulares, por ejemplo, consulta celulares. Si tengo otro proyecto que es de una venta de carros, consulta carros. Y así sucesivamente puedo ir guardando mis diferentes consultas. Aquí también puedo hacer comentarios. Entonces yo puedo, por ejemplo, con el símbolo numeral, miren que cambia, no sé si se nota que cambia un azulito más claro. Entonces, si yo lo ejecuto ahí, no va a hacer nada porque quedó todo comentado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar y ya no voy a utilizar, por ejemplo, en la tabla, miren que acá en la tabla tengo administrativos y producto. Entonces, tal vez puedo querer elegir la tabla administrativos, aunque creo que no tiene nada. Me parece que estaba así. Ah, sí tiene mi nombre. Entonces, miren que puedo fácilmente o rápidamente, pues la idea es que se pueda cambiar. Entonces digo, ah, bueno, se comento esta que está aquí y descomento la que está acá y ahora selecciono la tabla producto. ¿Sí? Entonces se puede hacer comentarios para que las que uno no necesite en el momento, pues simplemente no las toma y va armando sus consultas de acuerdo a lo que necesite en el momento en particular. ¿Listo? Entonces eso es básicamente pues en lo que consiste como la actividad. Entonces vamos a ver ahora qué tanto podemos hacer. Entonces ahora si viene lo que nos decía la actividad, construya un informe paso a paso con las sentencias de DDL y DML necesarias para implementar la base de datos. Entonces vamos a ver cómo crear la base de datos, cómo ingresarle un dato y eso es lo que ustedes van a colocar en su informe. ¿Qué sentencias utilizaron para crear la base de datos, crear las tablas, colocarle algún dato, por ejemplo, modificarlo, borrarlo y le toman también el pantallazo aquí a la ejecución y ustedes van diciendo, entonces en el informe, en la siguiente consulta, por ejemplo, creamos una tabla y para las instrucciones de la tabla y la imagen acá de que creo que da la tablita, por ejemplo. ¿Listo? Entonces nos dice, DDL significa Data Definition Language. Es la denominación en inglés que determina su sigla. En español se traduce como lenguaje de definición de datos. Se puede encontrar hasta con el título de operaciones básicas, dice. Son los comandos básicos que tenemos en SQL para crear bases de datos, tablas, vistas, eliminar cualquier objeto, modificar el diseño de los mismos. ¿Listo? Como para hacerlo básico. Se utilizan para la construcción de bases de datos y el mantenimiento de la misma. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer dentro de estos comandos? Entonces está el create, que se utiliza para crear nuevas tablas, campos e índices. El drop, empleado para eliminar tablas e índices. El alter, utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. El truncate, utilizado para truncar el contenido de la tabla. Entonces, este comando permite crear objetos de datos como nuevas bases de datos, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Ejemplo, crear una tabla. Entonces, create table customers. ¿Listo? Está el alter que sirve para modificar. Este comando permite modificar la estructura de una tabla u objeto. Se pueden agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índices a una tabla, modificar un trigger, etc. Un ejemplo sería alter table alumnos, agregar edad como un entero, por ejemplo. Como si ese campo, como si la tabla alumnos nos hubiéramos comido el campo de edad, entonces lo estamos agregando posteriormente. Entonces este es el comando. Ahora lo vemos cómo queda en funcionamiento. Drop eliminar, este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, una vista, un índice, un trigger, una función, un procedimiento o cualquier objeto que el motor de la base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter. Entonces, si yo quiero borrar una tabla, drop table alumnos, por ejemplo. Truncar una tabla. ¿Qué es truncar? Borra el contenido de una tabla, ¿sí? La ventaja sobre el comando drop es que si se quiere borrar todo el contenido es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. La desventaja es que truncate solo sirve cuando se quiere eliminar todos los registros, ya que no se permite la cláusula where. Si bien en un principio esa sentencia pareciera ser DML, en realidad es una DL, ya que internamente el comando truncate borra la tabla y la vuelve a crear y no ejecuta ninguna transacción. ¿Qué diferencia hay con drop? Este borra la tabla completa. El truncate no borra la tabla, sino que borra el contenido de la tabla. La deja como en limpio, ¿listo? Entonces esa es como la
diferencia. Y están los comandos DML, que significan en inglés Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. ¿Listo? Nos sirven pues también para hacer ciertas operaciones, como el select, por ejemplo, el que yo utilicé para seleccionar todos los datos de la tabla que mostré hace rato. Entonces, el select se utiliza para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Está el insert, que nos sirve para cargar los datos en la base de datos en una única operación, es decir, para insertarle datos. El update, utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. El delete, que es utilizado para eliminar registros de una tabla de base de datos. Y el merge, cuando se quieren actualizar o insertar datos de una tabla, se actualiza cuando se cumple la condición e inserta cuando no se cumple. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la sintaxis del select? Entonces, una instrucción select sirve para extraer información de una o más tablas de la base de datos. Entonces, ese es como el que hice yo acá, por ejemplo. Si quiero seleccionar todo, entonces primero va select y luego los campos que quiero seleccionar. From, de qué tabla la quiero obtener. Where, si hay alguna condición, por ejemplo, quiero todos los datos cuya edad sea mayor a 18 años, por ejemplo, no sé. Order by, si se quiere ordenar por algún campo, para que quede ordenado pues alfabéticamente por el nombre, por el apellido, no sé. Y el límite, si hay un límite de renglones, si quiero que no me muestre, si son, no sé, 10 millones de datos, pues que me muestre apenas los primeros 100 o de cada 100, algo así, por ejemplo, no sé. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo así, miren, select el ID, el nombre y el teléfono from la tabla personas. O puede ser select con el asterisco, que sería traiga todos los campos from la tabla personas, where, donde en este caso le he colocado ID sea mayor que 0, sería más lógico como que la edad, ¿cierto? Como que la edad sea mayor que 18, por ejemplo, tal vez, para saber si es mayor de edad o no. Order by nombre, es decir, seguramente en la tabla personas habrá un campo nombre, por ese nombre lo ordena, y que me traiga los primeros 10 registros nada más. Entonces, esa es la sintaxis del comando select. En esta instrucción se puede hacer uso de operadores lógicos y de comparación para personalizar la búsqueda. Entonces, puede usar los típicos igual, mayor, menor, mayor, igual que, diferente, lo distinto de esto. Por ejemplo, seleccionar todos los campos de una tabla personas donde la ID sea mayor que 0, mayor o igual a 0, ordenado por nombre y el límite 10. También se pueden unir sentencias o instrucciones, condiciones acá. Entonces, con el and, el or o el not. Entonces, por ejemplo, como está aquí, select todos los campos from tabla persona where la ID sea mayor o igual a 0 and el ID sea menor o igual a 30, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué queremos ese rango nada más de IDs? Por algún motivo. Entonces, ordenado por nombre y el límite es solo 10 rangos, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos acotar nuestra búsqueda, ¿cierto? Si es una base de datos de, no sé, 15 millones de usuarios de una EPS, por ejemplo, pues tal vez necesite, no sé, las mujeres mayores de 65 años, porque tal vez tienen un riesgo de cáncer, algo así. Entonces tendríamos que colocar where el género sea femenino y la edad sea mayor a 65, por ejemplo. Entonces ya me va a hacer la consulta de la tabla personas, pero únicamente me traería las mujeres mayores de 65 años. Y ya las ordenaría por nombre o por apellido, por ejemplo, y el límite, pues la cantidad que quiero. Además, se pueden encontrar consultas con conteos, sumatorias, promedios o máximos y mínimos. Es decir, también le podemos meter pues matemáticas al asunto. Y otros operadores de comparación, between para intervalo de comparadores, like para comparación entre cadenas con patrones, al igual que la sentencia y n para especificar registros de una base de datos. Insert. Entonces, la instrucción insert sirve para agregar uno o más registros en una tabla de la base de datos. En la cláusula insert hay que especificar el nombre de la tabla con una lista de campos. Incluye también una lista de valores en la cual se especifican los nombres de los campos. Esta debería llevar el mismo orden de los campos tal y como se declararon. Entonces es insert into el nombre de la tabla, la lista de columnas y luego los valores que van en cada una de ellas. Entonces pues ahora sí, mire, insert into, es decir, vamos a insertar en la tabla personas
En los campos ID, nombre, apellido, dirección y teléfono, los siguientes valores. 1, Juan Pérez, carrera, ¿Sí? Entonces, estos serán los campos que tenemos en nuestra tabla. Entonces, vamos a insertar en esos campos los siguientes valores. Entonces, de esta manera le estamos ya colocando datos a nuestra tabla vacía. ¿Listo? El update sirve para actualizar. Aquí un error es con P. Modifica uno más registros en la tabla. En la cláusula set se puede llamar el nombre de una más columnas y asignarle un nuevo valor. En la cláusula where se puede especificar una condición bajo la cual serán pues modificados. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Update, el nombre de la tabla. Set, por ejemplo, el nombre de una columna y los valores que tenga si hay una condición. Por ejemplo, update, la tabla persona, vamos a setear el apellido Pérez Flores, donde el ID es 1. Tal vez, por ejemplo, si me equivoqué al llenar el apellido de una persona y le coloqué los apellidos que no eran, entonces vengo a actualizar la tabla persona, vamos a setear el campo apellido y lo vamos a cambiar por este nuevo valor al ID número 1, es decir, buscaríamos la cédula de la persona y a esa persona le corregimos el apellido, ¿cierto? El delete, eliminar. La cláusula delete se emplea para borrar uno más registros de una tabla. Se utiliza con la cláusula where para escribir una condición bajo la cual será o serán eliminados los registros que cumplan con dicha condición. Se puede utilizar una subconsulta dentro de la cláusula where. Es importante mencionar que si existen constraints de foreign key, estos previenen no eliminar un registro que tenga relación con otro dato de otra tabla. Entonces, por ejemplo, si necesito borrar de la tabla persona donde el ID es 5, como para borrar una sola persona que tal vez ya se fue de la empresa y no trabajamos con nosotros. Entonces, de la tabla persona la borramos a la que tiene el ID determinado de la persona pues, que se fue. ¿Sí? Entonces, esas son las sentencias de ML. ¿Sí? Las DSL pues, son las básicas: crear, modificar, eliminar. Y las DML, las que nos permiten seleccionar, insertar, actualizar, borrar o unir. ¿Listo? Y están unas últimas que son las DCL, que son Data Control Language, que permiten crear ya roles, permisos de integridad referencial o el control de acceso a la base de datos. Es decir, si yo no quiero que todo el mundo tenga acceso a mi base de datos, sino unas cuantas personas, pues ya le coloco contraseña, le doy la contraseña solo a ciertas personas, etc. Esto pues ya es un poco más de seguridad. Entonces están los comandos GRAN, que sirve para dar permisos, o revoke para quitar permisos. Entonces, GRAN le permite a los administradores del sistema otorgar privilegios y roles que se pueden otorgar a cuentas y roles de usuario. Se especifica esta relación de sintaxis. GRAN no puede combinar la concesión de privilegios y roles en la misma declaración. Una cláusula GRAN debe otorgar privilegios o roles. La cláusula ON distingue si la declaración otorga privilegios o roles con ON la declaración otorga privilegios, sin ON la declaración otorga roles. Entonces, está permitido asignar tanto privilegios como roles a una cuenta, pero debe usar GRAN declaraciones separadas, cada una con la sintaxis apropiada para lo que se va a otorgar. Y los comandos pueden ser globales, que se aplican a todas las bases de datos de un servidor por base de datos. Entonces los privilegios serán simplemente para los objetos en una base de datos. Puede ser una tabla, es decir, los privilegios de tabla se aplican a todas las columnas, como que no todo el mundo puede acceder a una tabla determinada, sino dependiendo de los usuarios y contraseñas que definamos en los roles, pueden acceder a distintas bases de datos o tablas, columnas o incluso las rutinas almacenadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, el ejemplo de la global es gran al on asterisco punto asterisco, entonces garantizo el acceso a todas las bases de datos. Si ya es a una base de datos en particular, gran all on, y aquí el nombre de la base de datos punto asterisco. Si es a una sola tabla, entonces gran all on, el nombre de la base de datos punto el nombre de la tabla. ¿Sí? Es decir, ya es decir, bueno, creo los roles y cada persona a cuál tabla puede ingresar de nuestra base de datos. Para la cláusula revoke se utilizan exactamente igual a la sentencia GRAN. La diferencia es que el comando revoke quita los permisos. Entonces, si yo quiero quitar todos estos permisos, utilizo revoke. ¿Cierto? Con all, entonces son todos los privilegios. Con alter permite el uso. Create permite crear una rutina, pues permite crear. Son las diferentes cosas que yo le puedo permitir a una persona. Que la modifique, que la cree, que cree una rutina, que cree tablas temporales, que cree vistas, que la borre, que la elimine, que la ejecute, que haya archivos, que haya un index, que pueda insertar datos o no.
decir a quién le pueda permitir modificarla, a quién le va a permitir actualizarla, a quién puede solo leerla. Entonces, pues ya es todo lo que se puede hacer dependiendo de los privilegios que yo le asigne a cada persona. Incluso el shutdown, miren, permite el uso de la pagada del MySQL admin. Entonces, si yo no quiero que cualquier persona pueda pagar mi MySQL, pues entonces solo quien tenga esta contraseña o este rol. Por ejemplo, el show databases o el select, miren, también se puede restringir, etc. Entonces es importante aclarar que para poder aplicar o retirar los permisos, estos se aplican a los usuarios que ser creados dentro del servidor de bases de datos. Para desarrollar estas tareas hay que utilizar los siguientes comandos. Entonces tendría yo que crear, como cuando instalamos la base de datos, que en algún punto me pide un usuario y contraseña, pues miren, tengo que crear un nuevo usuario con este comando, nombre usuario, @ localhost, identify by, contraseña. Y, por ejemplo, como este que está aquí, create user cena @ localhost, identified by y una contraseña. Entonces, a ese usuario que yo creo, luego le asigno un rol y mediante eso ya defino entonces qué funcionalidades le voy a dar permiso. ¿Listo? Por ejemplo, ya luego, una vez creo este usuario, con este comando create user cena @ localhost, defined by password, entonces le digo, por ejemplo, que le va a dar privilegio en todas las bases de datos a este usuario. ¿Sí? O aquí ya defino a qué base de datos y a qué tablas, por ejemplo, le voy a dar permiso y a cuáles no. ¿Listo? Entonces, estos pues ya son como para manejo de usuarios y permisos. Entonces vamos a ver un poco más que todo de las dos primeras, de la DL y de la DML, ¿cierto? Las que nos permiten ya como generar, modificar y demás una base de datos. Entonces miren, por acá tengo, a ver, vamos a ver, por aquí ya las tengo creadas, miren. Entonces, por ejemplo, el primero, Show Databases, ese pues ya lo vimos, aquí están todas. Voy a crear, por ejemplo, una nueva base de datos. A esta vamos a ponerle, no sé, pongámosle ventas. Entonces, mire, le doy a ejecutar y aquí ya me aparece la base de datos ventas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que esa base de datos por el momento está vacía. Entonces, como ya la creé, pues no vuelvo a utilizar este comando. Entonces, miren, con estos, el slash asterisco, asterisco y slash al final, también puedo comentar varias líneas al tiempo. Ahí ya como ya la creé, pues entonces le vamos a utilizar esa base de datos ventas. ¿Cierto? Por ahora pues no tiene nada. Pero entonces miren, aquí está el comando de crear tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a crear la tabla, no sé, productos. ¿Cierto? Con ID, con un nombre, con un, no sé, un serial, cambiémosle aquí. Y le vamos a decir que la llave primaria sea el ID. Entonces, miren, aquí se acuerdan las restricciones que le colocábamos a los campos, entonces también van aquí. Entonces, el comando es create table productos, luego viene entre paréntesis y el punto y coma, el ID que va a ser de tipo entero y not null, es decir, que no puede ir vacío. ¿Se acuerdan las restricciones que teníamos? Por ejemplo, el nombre que va a ser un varchar de 255 caracteres y no puede ir vacío. El serial, por ejemplo, en este caso también le colocamos un varchar que no puede ir vacío y le decimos que la llave primaria de nuestra tabla va a ser el ID. Y al final mostramos show tables, entonces para ver si no la creo. ¿Qué pasó? Me salió un error. ¿Qué pasó? Qué raro. Ok, hice distinto, a ver. Miren acá, por ejemplo, me sale si se creó bien o hay un error. Me dice que tengo un error aquí. ¿Será porque estoy usando este use acá? A ver. Ah, ya sí. Pero miren, tocaba comentar ese use para que me dejara ver. Entonces miren que por aquí ya me creo, aunque me la creo en la base de datos empleados.
no me tomó la base de datos ventas. Bueno, pero bueno, ahí vamos viendo, a ver, ahí le van cogiendo el tiro también, no sé por qué no me dejó usar ventas. Entonces, acá ya me dejó crear la tabla productos, eso sí me la creó en la base de datos empleados, pero bueno. Listo, entonces ya tenemos la tabla productos, por ejemplo. Entonces voy a comentar aquí. Porque este ya lo usamos. Eh, si yo la quiero borrar, por ejemplo, entonces drop table y sería borrar la tabla productos. Y le volvemos a colocar show table, pues para poderla ver que ya la borré. Entonces miren, ya está administrativo y producto, por ejemplo. Entonces en ese caso borré la tabla que acabé de crear, ¿cierto? Entonces si quiero ingresarle ahora algún valor, pues tengo que volverla a crear. Entonces la voy a volver a crear, pues porque si no, no le podemos crear campos, por ejemplo. Y de esta manera, pues miren, vamos creando las tablas, la base de datos. Miren, entonces, bueno, aquí está. Ya creamos otra vez la tabla productos. Vamos a seleccionar, vamos a utilizar la de ese insert, miren. Insert, vamos a ver si nos deja en ID, nombre y serial. Estos tienen que ser los mismos campos, como acá le colocamos ID, nombre y serial, pues aquí tienen que ser ID, nombre y serial. Valores, nombre 1, pongámosle a este celular. Y el serial va a ser serial 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Entonces ejecutamos. Y mire, ya, bueno, y aquí después del insert, entonces le colocamos select todo de la tabla productos, pues para ver que quedó insertada. Entonces miren, lo que yo coloqué acá, el 1 celular S1, 2, 3, 4 ya quedó en mi tabla, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero seguir insertando productos, pues entonces le sigo colocando el campito insert into productos, los mismos campos que están acá, ¿no? Los campos que quiero llenar y values y los datos correspondientes de acuerdo al tipo de dato, ¿no? Miren que el primero era entero y los otros eran string o varchars. Entonces el primero es entero sin comillas y los otros ya tienen aquí comillas porque son de tipo cadena de texto. Entonces miren, por ejemplo, ahí ya insertamos un dato en nuestra base, en nuestra tabla producto de la base de datos. Miren, vamos a hacer un update, por ejemplo. Entonces vamos a ver que de la tabla productos resulta que el nombre que le pusimos es celular y nos equivocamos, o bueno, vamos a cambiarle por ejemplo el serial. Resulta que le habíamos colocado, no sé, ese serial de prueba porque todavía no sabíamos cómo era. Y vamos a cambiarlo por serial 1, 2, 3, por ejemplo, para que se vea el cambio, donde el ID sea 1. Entonces ejecutamos. Ay, este también me salió un error. ¿Qué hice? A ver. ¿Será con la palabra serial? Parece que la palabra serial estuvo restringida. A ver, actualicemos el nombre. Que no es celular, sino un portátil, por ejemplo. Vamos a ver. Ah, sí, no sé qué. Tal vez la palabra serial está restringida porque acá me aparecía como azulito. Cuando aparecen esas palabras así, puede ser que ya las usa en alguna parte del sistema. Entonces, tal vez por eso me está poniendo problema. Pero miren, pues como el nombre no está restringido, entonces sí me dejó cambiar el, pues el nombre del producto. ¿Sí? Entonces, miren, aquí por ejemplo hicimos un update. Tienen cuidado cuando vayan a hacer su ejercicio de no utilizar palabras restringidas, como en este caso la palabra serial. ¿Listo? Acá, por ejemplo, hay un alter. ¿Sí? Entonces, de la tabla productos. Vamos a agregarle el campo edad. Por ejemplo, no sé, que agreguemos el campo stock para que quede como relacionado. ¿Sí? Entonces, vamos a modificar la tabla productos. Vamos a agregar el campo stock que va a ser de entero, de tipo entero. Y vamos a actualizar luego la tabla productos con ese stock en 20 en donde la ID es 1. Es decir, aquí vamos a agregar el campo stock y la disponibilidad. ¿Dónde está ahorita?
Ah, perdón, aquí como lo estoy declarando como entero, aquí. Como lo estoy declarando como entero, pues no lo puedo colocar en comillas, perdón. Y ahora. Ahora que me cambió. Voy a ver si me deja. Int, sí. Vamos a ver si me deja por lo menos ingresarlo y ahora miro a ver si es que no me está dejando acá crearlo. Qué raro. Ah, mira, aquí ya lo creo. Si ven el campo stock. Entonces el que no me está dejando es el update. Miremos a ver qué estoy haciendo aquí. O si es que primero tenía que crearlo y luego ya modificarlo. Creo que es eso. Ajá, era porque no lo había creado, perdón. Entonces vieron, primero hay que crear el campo y luego ya lo puedo modificar. Como que no lo toma pues ahí al tiempo. ¿Sí? Pero entonces miren, aquí con el de alter table productos agregamos el campo stock de tipo integer y luego con update vinimos y este campo stock donde el id es 1 le dimos un valor de 20. Y así sucesivamente, entonces si queremos podemos seguir agregando campos a nuestra tabla e irlos diligenciando, colocándole pues algún dato. Listo, entonces voy a colocar esto así para que no lo vaya a confundir. Y porque esta ya la usamos. Ahí, entonces ya sabemos que con este modificamos un campo y con este lo... Voy a colocarle por aquí. Le podemos colocar otro comentario. Agregar, así por ejemplo, agregar un campo. Esta es otra ventaja de trabajar acá sobre la consola. Que después uno de pronto no se acuerda para qué es. Entonces le colocamos, en este caso, modificar el campo agregado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ah, bueno, esta de aquí es la que me permite agregar un campo y acá modificar pues ese campo agregado. Y el truncate pues me va a borrar todo lo que hicimos, pero me va a dejar la tabla productos. Entonces si lo ejecutamos, pues miren, aquí queda la tabla productos, pero si yo vengo y selecciono todo de productos, me quedó la tabla con todos los campos, pero vacía. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace el comando trunque. Recordarán que lo que hace es vaciar pues los campos de la tabla. ¿Listo? Entonces aquí ya tocaría, por ejemplo, volverle a colocar datos. Entonces voy a colocarle un par de datos, a ver si podemos ver los otros comandos. Entonces insert nombre sería, esto sería stock. Coma 20. Y vamos a colocarle de una vez, por ejemplo, aquí el 2. Va a ser, no sé, un portátil. Sería el bueno ese. Y este va a ser, no sé, 10. Vamos a ver. Listo, entonces miren, aquí en la tablita nos quedó, por ejemplo, el celular y el portátil, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde yo puedo, a ver, venga, le coloco otros 4 campitos rápidamente para verlo más chévere el ejemplo, otros 2 campitos ahí. Entonces sería 3 y 4, a este coloquémosle, no sé, tablet, y a este coloquémosle impresora, qué sé yo, ¿sí? Entonces, comentemos estos dos primeros que ya los usé. Ahí. Listo, entonces acá ya me quedaron los 4 productos: celular, tablet, impresora. Aquí es donde yo puedo, por ejemplo, entonces
ahora ver qué selecciono. En este caso, pues estamos dándole este comando que es select asterisco de todos los productos. Pero aquí es donde podemos utilizar, por ejemplo, lo que veíamos acá. Bueno, en lo primero ya vimos como las sentencias DDL, ¿cierto? Las de crear, alter, truncate. Y aquí podemos empezar a hacer las combinaciones como estas que están acá. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar únicamente el campo nombre de la tabla productos. Entonces, mire, únicamente me trae el nombre. O seleccionar únicamente, no sé, el stock, por ejemplo. Entonces me trae el nombre y el stock. O seleccionar el nombre, coma y el stock de la tabla productos. Entonces, mire, solo me trae el nombre del stock. O si quiero todos, entonces con el asterisco traigo todos los campos que están aquí. ¿Sí? Aquí entonces ya puedo, como dice aquí, el resto de campos de la guía. Entonces después diré el where, por ejemplo, de una condición. Entonces where, por ejemplo, vamos a colocar que el stock sea, como hay unos de 10 y unos de 20, entonces que el stock sea únicamente mayor o igual a 20. Entonces, mire, ya me trajo únicamente los que el stock es mayor o igual a 20. ¿Sí? Podemos seguir colocándole las condiciones que están aquí, por ejemplo, order by. Entonces, en este caso está ordenado por, bueno, hagámosle un cambio. Bueno, sí, coloquémosle ahí y lo ordenamos. Pues no hay como por qué ordenarlo. Pero bueno, digamos que lo vamos a ordenar por algún. Ordenar by, no sé. Ordenar by nombre, a ver, aunque bueno, en este caso quitémosle el del stock, por ejemplo. Entonces, mire, aquí ya los trajo ordenados por orden alfabético. Miren que ya no los ordenó por ID, acá está 1, 2, 4, sino que los ordenó por nombre alfabético. ¿Sí? Entonces ya le puedo dejar la condición, order by. Y limit, por ejemplo, solo dos vamos a traer. Entonces, miren, solo trajimos los dos primeros campos. Miren que con esto ya podemos hacer una más compleja, ¿cierto? Vamos a traer stock and y que el nombre sea, por ejemplo, en este caso me voy a inventar aquí celular. Vamos a ver qué hace. Tiene que traerme entonces solo el campo celular, porque es esto mayor de 20 y de tipo celular. Entonces miren, aquí ya pues hacemos el otro tipo de consultas que son las de ML. Uy, ¿qué pasó? Acá. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo ya de cómo, y después venimos, entonces le damos, ya saben, aquí guardar. Bueno, yo lo tenía guardado, si no le dan guardar como, y pues eligen dónde guardarlo, y miren que aquí queda, en este caso, es mi query SQL. ¿Sí? Entonces ya con eso, pues ustedes van haciendo las operaciones que necesiten. Entonces, ¿qué hay que hacer en el ejercicio? Pues crear las tablas, colocarles algunos datos, y que ustedes digan, miren, aquí con estos comandos creé la tabla, creé la base de datos, creé la tabla, cambié algún parámetro, agregué parámetros, luego seleccioné, actualicé o borré algún campo de la tabla. Entonces la idea es que ustedes vayan generando la base de datos y van ejecutando, como hice yo aquí, le van tomando pantallazos y ese sería pues el informe que ustedes pegan en Word. Entonces, todo el paso a paso de cómo hicieron las tablas de la base de datos, cómo las llenaron algunos campos y cómo utilizaron pues los diferentes comandos, principalmente los DDL y DML, ¿sí? Pues ya si alguien quiere ponerse a trabajar la de los permisos, pues bienvenido sea, pero digamos que para el informe sobre todo son las que pido porque pues son las más fáciles de verificar. ¿Listo? Y ese es el informe que ustedes hacen un archivito en Word y suben acá en este que dice actividad de aprendizaje 3. Entonces no sé si es claro, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o está claro lo que hay que hacer. Pues me escuchan. Sí. En este trabajo de Word se tiene que poner todas las entidades y hacerle a cada uno sus registros. O Pues, con, o con solamente de pronto dos entidades, se podría hacer los ejemplos.
Pues la guía, pues como tal, la guía pide todas las entidades, ¿no? Sí, creo que eran, en total, creo que eran 5, si no Sí, estoy mal. porque acá dice pues que hay que hacerlo con la misma base de datos del caso de estudio Importex, que son las 5 entidades que pues, hicimos en el modelo entidad-relación. Ah, listo. Entonces a cada entidad se le crea varios registros y se le hace pues Eso, como el paso a paso. creas primero una base de datos, luego las 5 entidades, luego le colocas algunos cuantos datos a las entidades y miras que puedas pues, también hacer alguna modificación, alguna eliminación, algún cambio y eso es lo que entra en el informe, más que todo que muestren que hicieron el paso a paso y que pudieron manejar los comandos en MySQL. ¿Vale? Ah, listo, profe, me queda claro. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más dudas, inquietudes. Y si no, pues ya podemos dejar la sesión hasta aquí. Les desearía que pasen una feliz noche y nos veríamos en la próxima sesión de formación. Si ya no tiene más dudas e inquietudes. Listo, profe, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. entonces que descansen, que estén muy bien. Hasta luego.